A continuación se va a explicar la práctica número 1, la cual consiste en realizar una operación sea suma, resta o multiplicación y posterior a ello se realizará una división con los mismos datos. El puerto D es nuestro puerto de entrada, el puerto C es nuestro puerto de salida. En el puerto B los primeros 4 bits, es decir los bits menos significativos, se utilizan para seleccionar la operación que se desea realizar, y el bit número 7 del puerto B nos va a indicar si existe sobreflujo en alguna operación. En el caso de la resta nos va a indicar si es positiva o negativa, y en el caso de una división nos indicará si la división tiene residuo o es exacta. La primera operación que se va a realizar es una suma donde no existe el sobreflujo. Utilizando el primer bit del puerto B se va a ingresar el primer dato, el cual se muestra en el puerto C. A este valor se le va a sumar el nuevo dato que se va a ingresar por el puerto D. Utilizando el bit 1 del puerto B se va a realizar la suma y el resultado se muestra de nuevo en el puerto C y podemos observar que es correcto. El bit 7 se mantiene apagado, por lo que no existe sobreflujo. Ahora se va a realizar la división y esperamos obtener este resultado. Podemos ver que es correcto, se obtiene 2, que es el resultado, y el bit 7 nos indica que es una división exacta. La siguiente operación que se va a realizar es una suma donde sí existe sobreflujo y una división con decimales. Se ingresa el primer dato, se guarda en el puerto C y en un registro de RAM. Se tiene el segundo dato, el cual se va a sumar y observamos que el resultado es correcto. Ahora se realizará la división. Bueno, antes que nada el bit 7 nos indica el sobreflujo que existe en la suma. Ahora sí realizamos la división. Observamos que el resultado es correcto y el bit 7 se mantiene encendido, ya que es una división que nos da un residuo. La siguiente operación es una resta, la cual tiene resultado positivo y con esos mismos datos la división da un residuo. Se ingresa el primer dato, se tiene el segundo dato en el puerto D y se realiza la resta, la cual nos da el resultado esperado, y el puerto B nos indica, el bit 7 del puerto B nos indica que el resultado es positivo. Con estos mismos datos se realiza la división y obtenemos el resultado esperado, y el bit 7 nos indica que la división tuvo un residuo. La siguiente operación es una resta que tiene resultado negativo y la división nuevamente nos da un residuo. Ingresamos el primer dato, tenemos el segundo dato y vamos a realizar la resta. El resultado es el esperado y el bit 7 del puerto B nos indica que el resultado es negativo. Con los mismos datos realizamos la división, obtenemos el resultado esperado, que en este caso es 0, y el bit 7 nuevamente nos indica que la división tiene un residuo. La siguiente operación a revisar es una multiplicación. En primer lugar realizaremos una multiplicación sin sobreflujo y posteriormente realizaremos una con sobreflujo. Tenemos el primer dato, lo vamos a ingresar. En este caso vamos a multiplicarlo por su mismo valor, entonces directamente realizamos la multiplicación. Obtenemos el resultado esperado y el bit 7 nos indica que no hay sobreflujo. Realizamos la división y obtenemos el resultado esperado y el bit 7 nos indica que es una división exacta. Continuamos ahora con una división, con una multiplicación, que su resultado sí tiene un sobreflujo, y una división que nuevamente tiene residuo. Ingresamos el primer dato, tenemos el segundo dato y realizamos la multiplicación. Obtenemos el resultado esperado y, como mencioné, en este caso sí existe un sobreflujo, por lo que se nos indica en el bit 7. Realizamos ahora la división, obtenemos el resultado esperado y el bit 7 nos indica que es una división con residuo. Finalmente vamos a realizar algunos casos particulares de la multiplicación y de la división. En este primer caso tenemos que en la multiplicación uno de los factores es 0 y en la división el numerador es 0.
Entonces en este caso nuestro primer dato es 0, por lo que lo pasamos tal cual. Mientras que nuestro segundo dato es 1. Realizamos ahora la multiplicación. Podemos observar que el resultado es 0, como lo esperábamos, y en el bit 7 pues nos indica que no hubo ningún sobreflujo. Realizamos ahora la división. Observamos nuevamente que el resultado en el puerto C es 0 y el bit 7 se mantiene igual en 0. El último caso es cuando, en el caso de la multiplicación, el otro factor es 0, pero en el caso de la división el numerador es 0. En este caso definimos una condición que en dicho caso de la división, el resultado que se mostrará será todos los bits del puerto C en 1 y se indicará en el bit 7 del puerto B igual un 1. Ingresamos el primer dato, ponemos todos los bits en 0 y realizamos la multiplicación. Podemos observar que el resultado es el esperado, 0 tanto en el puerto C como en el bit 7. Sin embargo, al realizar la división, se muestra la condición que mencionaba. En el puerto C se muestran todos los bits en 1, al igual que el puerto B en el bit 7.